Buen día, mi nombre es Yesenia Azoyo Fragoso Alamilla, de la Universidad Tecnológica de Querétaro, del grupo ITA 60. A continuación voy a mostrar mi tarea de instrumentación virtual, que se titula Grupos. En esta tarea tienen que llevar las características, restricciones y elementos de los grupos clusters de datos en LabVIEW. Bueno, los clusters agrupan elementos de datos de tipos mixtos. Un ejemplo de un clúster es el clúster de error de LabVIEW, el cual combina un valor booleano, un valor numérico y uno de cadena. Un clúster es similar a un registro o a un struct en los lenguajes de programación basados en texto. Juntar varios elementos de datos en un clúster elimina el desorden por cableado en el diagrama de bloques y reduce el número de terminales del panel conector que requieren los sub-VIs. El panel conector posee como máximo 28 terminales. Si contiene más de 28 controles e indicadores que se desea para pasar a un VI, se tienen que agrupar algunos grupos en clústeres. La mayoría de los clústeres en el diagrama de bloques posee un patrón de cables y una terminal de tipo de datos rosados. Los clústeres difieren de los arreglos en que ellos poseen un tamaño fijo. Un clúster posee ya sea controladores o indicadores. Estos no pueden contener una mezcla, o sea, solo es uno u otro. Para crear un clúster de control o indicadores, es en el panel frontal colocando un armazón de clúster y arrastrando un objeto de dato o elemento, el cual puede ser un número, valor booleano, cadena, rutas, refnum, arreglos o controles o indicadores de clúster dentro del armazón. Para crear una constante de clústeres, se selecciona primero una constante de clúster en la paleta Functions. Después se coloca el armazón de clústeres en el diagrama de bloques. Por último, se coloca una constante de cadena, una constante numérica o una constante dentro del armazón de clúster. El orden de los clústeres. Los elementos de clúster poseen un orden lógico, sin relación con la ubicación dentro del armazón. El primer elemento que coloque en el clúster es el elemento 0, el segundo el elemento 1 y así sucesivamente. Las funciones de los clústeres se usan para crear y manipular los clústeres. Entre estas se pueden extraer elementos individuales de datos, agregar elementos individuales de datos o descomponer un clúster en sus componentes individuales de datos. Para ensamblar un clúster se utiliza la función bundle a partir de elementos individuales o para cambiar los valores de elementos en un clúster existente. Para descomponer un clúster se utiliza la función unbundle. Esta también es otra función para regresar los elementos de clúster. Esta función se llama unbundle by name. Los clústeres de error. LabVIEW usa los clústeres de error para pasar información de error. Este contiene los siguientes elementos, que son status, code y source. Status es el valor booleano que representa true si ocurre un error. Code es entero con signo de 32 bits que identifica numéricamente el error. Y por último, source, que es la cadena que identifica dónde ocurre el error. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.